Hola, buenos días a todas y a todos. Hoy comenzamos o seguimos con lo que es los talleres de capacitación, en este caso, de un expediente que está financiado por la Junta de Andalucía. Es el expediente PL3-09, que corresponde o se denomina Análisis de Inversiones, Asesoramiento y Seguimiento en la Gestión de las Inversiones y el Cierre Contable. Como he comentado, eh, se está financiado por la Junta de Andalucía y lo escucharemos directamente a través del ponente, en este caso, de Francisco Ortega, que como participó en el otro seminario que hicimos, pues es socio de la cooperativa Balance Gestión Empresarial y también entra o participa en un proyecto de empresas cooperativas auditoras. ¿Vale? Empezamos en este caso, con el seminario. Paco, cuando tú quieras. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a seguir con lo que estuvimos viendo el otro día. Imagino que todos estaríais en el anterior, si no, bueno, para los que no estuvieron, comentar que esto sería como una segunda parte del seminario que estuvimos viendo el otro día, que fue cierre contable y fiscal del ejercicio 2024, donde intentamos exponer de una manera global todo lo que incluye en el cierre contable de un ejercicio para una cooperativa. Vimos un poco lo que es el cierre, el precierre contable para revisión de cuentas, el traspaso de resultados al impuesto de sociedades y después depósito de cuentas y presentación de libros. A partir de ahí, pues de las personas que estuvieron asistiendo, plantearon una serie de cuestiones, se han revisado las que parece ser que eran las más relevantes o más se han repetido, y de ahí podemos elaborar el seminario de hoy. El seminario constaría de varios apartados, como viene en su título, que son la contabilización de las inversiones, que ahí nos pararemos un poco a ver la amortización, los distintos criterios de amortización, libre amortización y demás. La consideración contable y fiscal en la venta de las inversiones, que también parece ser que ha creado bastantes dudas. El famoso Fondo de Formación y Sostenibilidad, que sigue siendo uno de los asuntos más polémicos de la contabilización y cómo se dota y cómo hay que gastarlo, porque parece ser que sigue habiendo muchas dudas con este tipo de fondos. Eh, el cálculo de resultados de cooperativos y extracooperativos antes de la liquidación del impuesto de sociedades, y haremos al final un ejercicio práctico para intentar hacer con todo esto que hemos visto, pues un cierre contable y poder trasladar los datos al impuesto de sociedades. También comento que ahora se ha hecho una propuesta, por si hay alguien que tiene alguna duda, con algunas modificaciones fiscales en el impuesto de sociedades que pueden afectar a las cooperativas, pero si hemos estado evaluando, verá que va a ser unas modificaciones que afectarán al ejercicio 2025, con lo cual ahora mismo no habría que tenerlo en cuenta, aparte que todavía no se ha publicado un BOE y demás. Pues eso ya a lo mejor en el año que viene, si se hace algún seminario, se incluirán esas modificaciones que para lo que es el cierre de 2024 no van a afectar. ¿Vale? Y bueno, como hicimos la otra vez, intentaré hacerlo en el tiempo que tengo previsto, lo más ágil posible. Después, al final, si hay algunas dudas, pues las comentáis, las hablamos cuando termine y vemos. Y si no da tiempo a todo, bueno, pues si se puede contestar, ya sea por correo, ya vemos cómo lo hacemos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues empezamos un poco con esto. Bien, lo primero es. Como vimos la otra vez, nos vamos a centrar en la normativa contable y tributaria que afecta al cierre de la contabilidad de las empresas cooperativas. Por supuesto, la Ley 14/2011 de diciembre de Sociedades Andaluzas Cooperativas y sus reglamentos. La Ley 20/1990 sobre el régimen fiscal de las cooperativas. La Orden 3360/2010 que regula la normativa contable, ya que tiene una contabilidad especial. Y la Ley 27/2014 de impuestos sociales. Básicamente, con estas leyes vemos, normalmente, suelo poner aquí aparte, que siempre tenemos en la página web de FAESTA, podéis entrar, la normativa sobre el cooperativismo, que ahí están todas las leyes siempre, pues si tenéis alguna duda no tenéis complicación de encontrarlas, están aquí, las tenéis a vuestra mano. ¿Vale?
Entonces, ya está. Dicho esto, empezamos. En la primera parte va a ser contabilización de las inversiones. Nos han hecho muchas dudas de cómo contabilizar las inversiones, de cómo afecta, de cómo se van a ver después las amortizaciones para todas estas inversiones. Entonces, bueno, vamos a intentar resumir lo máximo posible. Lo primero es, bueno, hablaba un poco siempre por introducir la parte teórica. Según el Plan General de de Contabilidad, perdón, la clasificación del inmovilizado, como nos indican las normas internacionales de contabilidad, 16, pues el inmovilizado material se usa en la producción o suministro de bienes y servicios arrendatarios con funciones administrativas y los flujos de caja, pues como viene arriba, es decir, va a ir en función, según uso y destino de los bienes, que me lo he saltado, y según procedencia de los flujos de caja. Entonces, el inmovilizado material en función de la producción de suministros y bienes y en función de los flujos de caja que proceden de su explotación, ¿vale? Se englobaría en el subgrupo 21. Las inversiones inmobiliarias, la NIC 40 nos dice que son inversiones con el objeto de explotar un inmueble mediante el arrendamiento o su venta en un futuro, no están vinculadas a la explotación, como ocurriría con el inmovilizado material, y los flujos de caja provienen del alquiler o de la plusvalía futura de este bien. Esas se incluirían en su grupo 22. Y los activos no corrientes mantenidos para la venta, que en un principio se adquieren para venderlo a corto plazo, es decir, para especulación, y los flujos de caja provienen de su enajenación en cuanto se vende. Estos son teóricamente los tres bloques donde podemos incluir a los inmovilizados las inversiones que hagamos. Nosotros nos vamos a centrar en un principio en las del inmovilizado material, eh, que es lo más habitual, ¿verdad? Porque las inversiones inmobiliarias requeriría bastante más tiempo y los activos no corrientes mantenidos para la venta, en principio estamos hablando de especulación, de compra y venta de vivienda, pero que no es la duda. La que ha manifestado la gente ha sido más con la compra de equipamientos y demás. Entonces nos vamos a centrar un poco en el inmovilizado material. Eh, el inmovilizado material, a la hora de contabilizarlo, tenemos que tener en cuenta que el valor que viene en los libros contables va a ser el valor de coste, ahora veremos cómo lo averiguamos, menos la amortización que vayamos aplicando y menos los deterioros futuros que podamos tener contabilizados. Entonces, lo primero, para hacer el coste del inmovilizado, vamos a tener en cuenta el precio de adquisición, más los aranceles, algún tipo de tasas que se paguen, impuestos, y si nos hacen algún descuento en la compra. En un principio, el coste sería lo que es la parte de contabilización de la factura en sí, que iría, como hemos visto antes, del grupo 21 a instalaciones técnicas con su IVA y ya el proveedor a largo, a corto plazo, en función de cómo hayamos negociado el pago. ¿Qué le podemos añadir también al valor del inmovilizado? Pues cuando hacemos trabajo realizado para el inmovilizado, pues nosotros participamos en parte de la instalación, en una instalación técnica, por ejemplo, que nosotros ponemos toda la parte de, a lo mejor, de cuadros eléctricos y demás, y lo hacemos nosotros mismos. Eh, este ingreso lo meteríamos, también lo sumaríamos al valor de las instalaciones técnicas y si tenemos previsto, esto ya no es tan habitual, una provisión por desmantelamiento el día que terminemos la fabricación y sabemos y lo tenemos muy claro y calculado el año en que lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar y demás, y podemos demostrar ese valor, hacemos una provisión por ese desmantelamiento y lo incluimos también en el valor inicial. Con lo cual, eh, a la cuenta 212, pues iría el valor de compra más los trabajos realizados por nosotros, más esa posible provisión por desmantelamiento futuro. Ya a partir de ahí tenemos el coste del bien. ¿Qué es lo que nos importa ahora? Donde también han surgido muchas dudas, es cómo amortizamos ese inmovilizado, ¿vale? En un principio, la norma nos permite hacer, para calcular la amortización, nos vamos a basar en la vida útil y en el valor residual que le vayamos a dar a ese bien.
A partir de ahí podemos usar distintos métodos. El más habitual es el de tabla. Nos vamos a las tablas fiscales que nos marca la normativa, aplicamos las tablas, que ahora las veremos, y contabilizamos según esas tablas. No siempre coincide, a lo mejor, el concepto contable con el fiscal y decidimos contabilizarlo por el importe contable, donde nos genera unas diferencias, que ahora veremos también. Y, pero normalmente suele ser este el método más habitual, el de tablas, que se me... Vale. Pero también tenemos el de porcentaje constante, la utilización del cálculo de la amortización con números dígitos o formulando un plan que podemos consensuar y que se nos admita en función de unos criterios que hemos determinado y podemos calcularlo y podemos, vamos, principalmente poder demostrar que tiene hecho un cálculo y de dónde salen esos números que nos ha inventado, ¿vale? Entonces, vemos los métodos, el más habitual, no sé si se verá, lo pongo aquí un poquito más grande. La he puesto así en dos partes para que se vea un poco mejor. La amortización por tabla que nos marca la ley, donde nos pone un coeficiente lineal máximo con porcentaje o un periodo máximo en años. Y cualquiera de los dos podemos utilizar. Si nos dice a 100 años, pues sería un 1% anual. Si lo hacemos por coeficiente, sería un 2. Entonces, esto es tan sencillo como aplicar este porcentaje a la hora de calcular. El primer año prorratearíamos por los meses o las fechas que estamos. Hombre, si lo queremos hacer exacto por días, y a partir de ahí, pues todos los años la amortización. Eh, si dejamos como observaciones que si se cambia el coeficiente dentro del máximo y el mínimo, no afecta fiscalmente, siempre que esté dentro de esa horquilla. Si es superior al máximo y no se justifica, no sería deducible. Y si es inferior al mínimo, solo es deducible el gasto contabilizado. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, eh, teniendo en cuenta estos criterios, verá, para no tener que andar, porque lo más normal es que la gente aplique la amortización por tabla, nos indica la norma fiscal para no tener que andar haciendo ajustes ni rectificaciones en el impuesto social. Entonces lo más cómodo es aplicar la amortización y es lo más habitual. ¿Vale? Siempre conviene, yo siempre recomiendo tener quien no tenga un programa donde pueda llevar el libro de inversiones con todos los detalles y el cálculo de las amortizaciones por año, que lo lleve por lo menos en una hoja Excel o algo y lo tenga para no tener que estar todos los años recalculando. Pasaríamos a ver. Ahora. En la amortización constante, que no es tan habitual, el porcentaje constante se determina ponderando el coeficiente de amortización lineal a partir de un periodo de amortización según las tablas para los siguientes coeficientes. Entonces, nos vamos a basar en este periodo de amortización, que si el periodo de amortización es menor a 5 años, le aplicamos el 1,5 de coeficiente. Si es he puesto, bueno, este está mal. Si es más, si está entre 5 y 8, el coeficiente es 2 y a partir de 8 sería un 2,5%. El otro método es amortización por números dígitos, que es un método progresivo o degresivo, y como pongo aquí, el más habitual es el degresivo. Se suele usar cuando se tiene en cuenta que la mayoría de la amortización se hace en los primeros ejercicios del bien, porque es cuando más se amortiza y se deteriora el elemento. Entonces lo haríamos de manera inversa, aplicando, si ponderamos cada año de manera inversa del 1 al 10, lo he puesto para que sea un ejemplo sencillo, y sumamos, nos da 55, vamos haciéndolo en ponderación a esta numeración, y este método, que es el decreciente, que es el que más se utiliza, pues como vemos, el primer año serían 100.000, el segundo 90.000, el tercero 80.000, así, hasta completar los 550.000 que hemos puesto de ejemplo del valor del bien. Es una manera de hacerlo, sobre todo cuando se tiene pensamiento que se va a deteriorar el inmovilizado en los primeros años de vida. Un método que se usa, por ejemplo, mucho en artes escénicas, en el cine y demás,
es amortización en función de los ingresos previstos. Típico que sale, por ejemplo, una película y el primer año va a generar muchos beneficios, a partir del segundo poquito y a partir del tercer año, pues se queda, como mucho a lo mejor vendemos los derechos a Netflix, se queda ahí para un tiempo, pero ya nos genera poco dinero. En este año lo que hacemos es, si podemos demostrar y justificar los ingresos previstos que muchas veces se tiene porque se cierra un contrato con una productora, con una distribuidora, con Netflix, tal, de los ingresos previstos los siguientes años, hacemos el cálculo, lo prorrateamos en función de esos ingresos previstos y aplicamos la amortización. Aquí la he puesto sencillita, por ejemplo, el primer año 800.000, que sería la mitad del total de los ingresos, sería el 50%, el segundo año el 25%, así hasta que se amortice el bien. Son los distintos métodos, repito, el más habitual normalmente es el de tabla. Y ahora, una vez dicho esto, nos encontramos además que en el artículo 102 de la Ley de Impuestos Sociales nos permite la libre amortización en empresas de reducida dimensión. Que Normalmente la mayoría de las cooperativas que suelen incluirse dentro de este tipo de empresas, pues además de la amortización habitual que hemos visto, nos permite, la ley nos dice, las empresas de reducida dimensión podrán aplicar la libertad de amortización de acuerdo con las siguientes condiciones. Debe tener la condición de empresa de reducida dimensión el periodo impositivo de la puesta a disposición de la inversión, lo importante, y debe tratarse de elementos nuevos del inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas. Si cumplimos que somos empresas de reducida dimensión y estas condiciones, podemos aplicar la libertad de amortización y no tener que ceñirnos a las tablas que hemos visto antes. Un ejemplo, por ejemplo, sobre una inversión, lo hacemos sobre una maquinaria que nos ha costado 165.000 euros. La normativa te dice que, a ver, la tengo por aquí. Nos vamos aquí, nos vamos al artículo 102 de la ley, te dice libertad de amortización, los elementos nuevos inmovilizados, y de las inversiones inmobiliarias, efectos a actividades económicas puestos a disposición del contribuyente en el periodo impositivo en el que se cumplan las condiciones del artículo anterior, podrán ser amortizadas libremente, siempre que durante los 24 meses siguientes a la fecha del inicio del periodo impositivo en que los bienes adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la empresa se incremente respecto a la plantilla media de los 12 meses anteriores y dicho incremento se mantenga de un periodo adicional de otros 24 meses. La cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización será la que resulte de aplicar la cifra de 120.000 euros por el referido incremento. Pues esto es lo que estamos haciendo aquí, verás, para que veáis de dónde sale la cifra. Si tenemos, por ejemplo, una media de 3,2 trabajadores en 2023 y tenemos previsto para los 24 meses siguientes, 2024-2025, 4,6, tenemos una diferencia de 1,4 de incremento de plantilla. Nos dice la ley que le aplicamos a 120.000 el 1,4. Nos vamos a un máximo de 168.000 euros. Como la inversión es 165, la amortización estaría, si la hacemos entera el primer año estaría por debajo, podríamos hacerla incluso en un solo ejercicio. La amortización contable sería aplicando el 12% que nos marcan las tablas, con lo cual la diferencia, si lo hacemos así fiscalmente el primer año, nos generará unas diferencias negativas de 145.200 euros, que podemos ajustar a impuestos sociales y en los años futuros, eh, si seguimos aplicándolas, pues la diferencia positiva es 19.800. ¿Vale? Ahora, eh, vamos, por revisar un poco más sobre este tema. Los supuestos de libertad de amortización nos dice que dentro de los incentivos fiscales establecidos en relación con las amortizaciones para los contribuyentes que determinan el rendimiento neto de su actividad económica en el método de estimación directa, modalidad normal o simplificada, la libertad de amortización resulta aplicable en los siguientes supuestos. Eh,
libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fijo, régimen transitorio para las cantidades pendientes aplicadas a 31 de marzo de 2012, ¿vale? Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo realizados por empresas de reducida dimensión y libertad de amortización en los supuestos contemplados en el artículo 12.3 de la Ley de Impuestos Sociales. Aquí vemos otros supuestos que también se llevan sociedades anónimas limitadas laborales, explotación, tal, ¿vale? Pero lo más importante era por centrarnos en esto. Y ahora, como estamos viendo de cooperativas, eso sería generar para las empresas de reducida dimensión, que a las cooperativas que lo cumplan podrían aplicárselo, y el que hay específico para libertad de amortización en sociedades cooperativas. Entonces, excepto las cooperativas de crédito, gozan de libertad de amortización en los elementos de activos fijos nuevos que hayan sido adquiridos en el plazo de 3 años a partir de la inscripción en el registro de cooperativas. ¿Vale? Sí, que esto es importante. 3 años desde que se inscribe. Y ahora, a ver, es que lo he puesto en una letra que no lo veo. Un momentito. No obstante, fiscalmente deducible en concepto de libertad de amortización, una vez practicada la amortización normal de cada ejercicio en cuantía no inferior a la mínima, no podrá exceder el importe del saldo de la cuenta de resultados cooperativos, disminuidas las aplicaciones obligatorias al fondo de reserva obligatorio y participaciones del personal asalariado. Es decir, no obstante, lo que quiere decir que la parte fiscalmente deducible no puede superar los resultados una vez que hemos descontado la aplicación al fondo de reserva y demás. Entonces, a ver. De todas formas, de esto intentaremos después a ver si en el ejercicio final nos da tiempo a verlo todo, ¿vale? Amortización acelerada. Las podemos realizar para inversiones. Esto es un ejemplo que he puesto, las novedades vienen aquí de todas maneras. He puesto un ejemplito por las novedades en el Real Decreto Ley 4 de 2024, 25 de junio, eh, que podéis consultar todas las novedades que han salido. Yo me he ceñido lo que más o menos más habitual, que serían inversiones realizadas en vehículos que cumplen con ciertos requisitos en los periodos 2023-2025, que se pueden amortizar al doble de lo previsto en tabla, que son ya para vehículos híbridos, eléctricos y demás, que cumplen una serie de características que exige la normativa, para tampoco entrar tanto detalle. Y los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible adquirido mediante contrato de ejecución de obra o construido por la propia empresa. En estos casos se multiplica por 2 el coeficiente de las tablas. Si las tablas decía que era un 12%, como hemos visto antes, pues se podría aplicar un 24%. Bien, sí. Aquí ponemos un ejemplo de que si cumplimos los requisitos que hemos visto antes para unas instalaciones técnicas de 235.000 euros que hemos hecho con un contrato de obra, lo que sea. Eh, Ponemos fecha 1 de julio para que sea medio año justo y nos salgan los cálculos redondos. Una inversión de 235.000 al 12%, contablemente, aplicando la tabla con el 12%, sería 14.100 el primer año, 28.200 los demás, y sin embargo, fiscalmente, como podemos hacer la amortización acelerada, sería el doble, ¿vale? Y nos generaría pues, los ajustes, que es la diferencia entre uno y otro. A ver. Bien. Y por último, eh, como vimos al principio, que el valor del bien era el valor del coste, menos la amortización y deterioro que se podía generar en el bien, pues ponerlo aquí, por lo menos para que nos sirva para el cálculo futuro, representan pasivos por riesgos y gastos ciertos, van a suponer a la empresa un desembolso futuro de recursos, donde el deterioro la calcularíamos entre el valor contable y lo que llamamos el valor recuperable, en lo que sería valor de mercado en principio, lo que nos podrían dar por él y si lo podemos demostrar, ¿no? Y cuantificarlo. Iría a una cuenta de pérdida y lo aumentaría en la cuenta 291 deterioro del inmovilizado material, como vimos al principio. Entonces, a partir de aquí, ya a un principio tenemos el valor del bien
cómo lo hemos contabilizado con los distintos métodos de inversión y en función de esos métodos que hayamos aplicado, a la hora de venderlo, pues el valor contable será mayor o será menor y cuando lo vendamos, pues la diferencia entre el precio de venta y el valor contable que nos queda nos generará o beneficio o pérdida, que era una de las consultas que nos hacían de cómo verlo cuando en los dos tipos de los dos supuestos, cuando se realiza una venta que genera beneficio o que genere pérdida. Volviendo al ejercicio anterior que habíamos hecho sobre la inversión por 235.000 euros, con el mismo ejemplo, si lo habíamos comprado por 235.000 más IVA, lo hacíamos a los proveedores, la parte a largo plazo a la cuenta 173 de proveedores inmovilizados, lo que se va a pagar a corto plazo a 523. Y anualmente haríamos las siguientes amortizaciones. Aprovechamos, aplicamos el mismo ejemplo de libre amortización. Entonces, si teníamos a ver, la tabla, esta que era, el primer año 14.100, 28.200 los demás, y el doble la fiscal. La amortización del primer ejercicio, aplicando la libre amortización, pues sería a la cuenta de amortización, a la 681, los 28.200, que es la amortización fiscal que vamos a aplicar, iría a la cuenta de amortización acumulada y nos genera un pasivo por diferencias temporales imponibles de la diferencia de los 14.100 que podemos aplicar en el impuesto social. Y los ejercicios 2025 y 2026 sería el mismo asiento, lo que pasa es que ya por el doble, esto era del primer año, por el doble del importe, que era lo que nos permitía, que era el 12% de las tablas, pues por el doble. Y nos era 56.400, perdón, que generaría pues exactamente igual que antes, pues igual, se hace la cuenta de la amortización y el pasivo por diferencias temporarias que nos genera. Dicho esto, ahora tendríamos, en función de la venta que hagamos, si hacemos una venta por 150.000 euros, teniendo en cuenta que teníamos el valor del bien disminuido por las amortizaciones que ya hemos realizado, vendemos el bien, el valor en principio que tiene la cuenta, que serían 235.000 euros, le tenemos, eh, se disminuye por la amortización que ya se ha ido acumulando de los tres ejercicios anteriores, el IVA y la diferencia de lo que nos han ingresado, que sería los 150.000 más IVA, la diferencia nos genera un beneficio, que sería la cuenta 771 de beneficios procedentes del inmovilizado material por importe de 56.000 euros. Es decir, que va a depender de esta amortización. Si no lo hubiéramos hecho de manera acelerada, sería la mitad. Con lo cual, no, en vez de 141.000, pues sería 70.500 euros. ¿Vale? Y claro, tenemos que deshacer el asiento que teníamos, cargamos la cuenta 479 de pasivos por diferencias temporarias imponibles para dejar contabilizado los asientos que hemos ido haciendo cada vez que hemos hecho la amortización en los ejercicios anteriores. ¿Vale? Esto sería con beneficio. Si lo hacemos con pérdida, sería exactamente igual, lo que pasa es que en vez de con 150.000, si lo hacemos con 85.000 más IVA, el importe sería 102.500 y en este caso exactamente igual. El precio del inmovilizado es por el que se compró, con su IVA, descontamos la amortización y claro, en este caso la diferencia nos genera una pérdida de 9.000 euros eh, que se contabilizaría en la cuenta 671 y el impuesto diferido exactamente igual, tendríamos que hacer su asiento
cargándolo contra la cuenta 479. Son los dos ejemplos que hemos puesto con el libre amortización, pues intenta que siga con el ejemplo que teníamos anterior de cómo serían las ventas. Y que tampoco tiene mucho más misterio, simplemente va a depender principalmente, como vemos, del tipo de amortización. De si la hemos hecho normal o si la hemos hecho en este ejemplo, ¿no? De que se vende en 3 años. ¿Vale? La segunda parte, de todas formas, si queda alguna duda sobre esto, después lo podemos revisar. Eh, Otra de las preguntas que más se han realizado y seguimos viendo que en muchísimas cuentas que nos llegan se sigue aplicando mal el Fondo de Formación y Sostenibilidad, principalmente como introducción a lo que vamos a ir viendo. Es un fondo que sí hay que distinguir que no se reparte cuando se hace la distribución de resultados al final del ejercicio, sino que su contabilización es similar a, a lo que sería una provisión de insolvencia. Es decir, sé que lo calculamos el fondo antes de realizar el cierre y lo contabilizamos en el mismo ejercicio. Estamos haciendo el cierre del ejercicio 24, pues la parte destinada al fondo que nos obliga a la norma la tenemos que contabilizar dentro del mismo ejercicio 2024. Y cuando ya hacemos el cierre, ya va incluido ese fondo. No se hace un reparto posterior. Entonces, bueno, lo primero era porque también ha generado muchas dudas, aunque esto lo pone claro la ley de 14/2011 de cooperativas, a lo que se puede destinar el fondo. Y está limitado, es decir, que tampoco lo podemos destinar a lo que nos da la gana. Lo vamos a repasar por insistir un poco en el asunto, porque parece que genera duda, que es a la formación de los socios y socias y o trabajadores y trabajadoras de la sociedad cooperativa en principios cooperativos, así como en técnicas económicas, empresariales y profesionales. En la promoción de las relaciones intercooperativas, con proyectos que hagamos con otras cooperativas, pero que se pueda demostrar que se hace con ellos y son efectivos. El fomento de una política efectiva de igualdad de género y de sostenibilidad empresarial. En esto, bueno, hago un inciso aquí en formación, que también son algunas consultas que nos hicieron. Por ejemplo, ¿se puede gastar el fondo en crear un aula para dar formación? Sí, lo que pasa es que hay que demostrar que ese aula se dedica exclusivamente a eso, que no es que yo hago un edificio, una nave para mí de almacén y digo que es un aula y cuelas, que hay que demostrarlo como nos pueden exigir una inspección. El fomento de políticas efectivas de igualdad de género y sostenibilidad empresarial, la difusión del cooperativismo y la promoción cultural, profesional y social en el entorno de la comunidad en general, la realización de actividades de formación y promoción dirigidas a personas socias y trabajadoras con especiales dificultades de integración social o laboral, la promoción de actividades orientadas a fomentar la sensibilidad de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible y la formación de personas trabajadoras, perdón, sean socias o no, en materia de prevención de riesgos laborales. Es decir, que tenemos aquí un amplio, nada más que en los gastos de prevención de riesgo que hay que hacer todos los años, los cursos obligatorios de formación, las mismas cuotas de aportación a FAESTA, que se considera deducible, porque FAESTA lo gasta en todo lo en la mitad de las cosas que aparecen aquí. Es decir, que hay bastantes donde aplicarla. Y es necesario y además es obligatorio y gastándolo, no se pueden acumular. Entre otras cosas, por si después optamos por una transformación ASL o una disolución de la cooperativa, hay que devolver 100% del fondo que no se haya ejecutado. Entonces, ¿verdad? No lo exige la norma. Aquí he puesto yo un enlace donde se publicó desde la consejería, aunque ven aquí más que nada enfocada a cooperativas agroalimentarias, pero vienen aspectos contables del Fondo de Formación y Sostenibilidad, aspectos fiscales y principalmente supuestos de aplicación, según la jurisprudencia, supuestos de aplicación, según la Dirección General de Tributos, los tribunales económicos administrativos y los supuestos de aplicación consultados al Servicio de Registro e Inspección de Cooperativas. Entonces ahí viene donde consultas que se hicieron y lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, que sobre todo hay ahora más de lo que no se debe hacer, que se han aplicado en pagarle viajes a socios, o formación de hijos en máster y tal. Bueno,
No vamos a entrar mucho más en eso. Entonces, a partir de aquí, la duda está en cómo contabilizar o cómo calcular el fondo de formación. El artículo 58.1 de la ley establece que los excedentes contabilizados para la determinación del resultado cooperativo, una vez reducidas las pérdidas de cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del impuesto de sociedades, se destinarán al fondo de formación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que calcular el fondo antes de liquidar el impuesto. Y si tenemos pérdidas de ejercicios anteriores, deducirlas. Entonces, bueno, esto ya lo vimos la otra vez, pero como insistimos, vuelvo a hacer, sí, hago la formulita que, aunque parezca aquí rara, que es sencillita, es simplemente que es lo único, eh, que para la base del cálculo del fondo de formación, que tenemos que aplicar el 5% en los resultados cooperativos y el 25% en los extracooperativos, pues tenemos que coger el resultado antes de la aplicación de este mismo, del impuesto y del mismo fondo y restarle el 5% que ya tendríamos de la base de cálculo menos las pérdidas de ejercicio anteriores. Así que no es mucho más. De ahí despejamos y nos sale que el fondo sería un 0,5, es decir, el 5% de la base del cálculo menos las pérdidas. Y un 25% en el caso de los extracooperativos. Al final, esto para hacerlo a lo mejor lo más correcto posible, porque en este caso sale pues, un poquito más de diferencia que si lo hacemos directamente sobre los resultados directamente sin tener que cogemos un 5% sobre el resultado contable y ya está. No obstante, como el límite legal es hasta el 30%, que lo comentamos ya la otra vez, verá que si te dicen mínimo un 5, que si yo aplico en vez de un 5, un 5,50, o un 6 o un 10, no pasa nada y es reducible. ¿Vale? Que si lo quería hacer exactamente con el 5 correcto, desquitado ya ese 5 que se descontaría, pues aplicamos la ecuación y ya está. ¿Vale? Aquí hacemos un ejemplito donde lo mismo, si tenemos unos resultados cooperativos, esto fue lo mismo que ya que vimos la otra vez, ¿verdad? Que no nos dio tiempo a pararnos mucho, pero que era para poner un ejemplo, después lo vemos más detenido en el ejercicio final. Tenemos unas pérdidas de años anteriores, se las descontamos los resultados cooperativos y en función del tipo de gravamen, que sería el 20%, que es el tipo impositivo para los resultados cooperativos, y el 25% en los resultados extracooperativos, con la dotación al fondo, que nos exige la norma del 5 y el 25, calculamos con la ecuacioncita que hemos visto antes, la base de cálculo, en los dos casos, y de ahí obtenemos el fondo de formación y sostenibilidad. Este fondo es el que tenemos que llevárnoslo a la cuenta 657, dotación al fondo de formación, que es un gasto ya en la empresa antes de impuestos, y la parte que creamos, que vaya a largo plazo del fondo de formación, iría a las 148, y la que pensemos que vamos a gastar, que debería de ser la mayoría, en principio, a las 52,98, que es el fondo de formación y sostenibilidad a corto plazo. ¿Vale? Vuelvo a insistir que me preguntaron la otra vez para la determinación en el impuesto de sociedades, que nos viene esto mismo, es decir, que esto lo que he hecho ha sido poner una Excel, lo mismo que es el cuadrito que nos viene en el impuesto de sociedades, de cómo obtener los beneficios, el resultado después de una vez que está aplicado el fondo. Pero sí tenemos que tener en cuenta en la consulta 147-404, dotación obligatoria al Fondo de Educación y Promoción, que se encuentra en la página web de la Agencia Tributaria. La pregunta es, ¿una dotación al Fondo de Formación y Sostenibilidad con cargo a los excedentes extracooperativos? Esto, los 4.995. ¿Tiene una consideración de gasto deducible en el impuesto de sociedades? Y respuesta, la Ley 20.1990 de 19 de diciembre del régimen fiscal de cooperativas no otorga carácter deducible a la dotación obligatoria al Fondo de Educación y Promoción con cargo a los resultados extracooperativos. No es deducible dicha dotación a la hora de determinar los rendimientos extracooperativos al no disponer nada en este sentido la sección tercera. Es decir, que como no dice nada, pues decimos que no. ¿Vale?
La gente, pues, el chiste no es, o suma todo y lo mete en el cooperativo, lo mete al final. Pero bueno, para el cálculo del impuesto de sociedades, en principio tiene su casilla, lo aplicamos para hacer cómo obtener el fondo de formación y a partir de ahí hay quien lo contabiliza, hay quien no lo contabiliza, hay quien mete el gasto y después hace un ajuste en el impuesto de sociedades. Ahí ya cada uno tiene su manera de verlo. Eh, este es el gráfico que está ahí en la página del Manual de Emprendimiento Colectivo y Economía Social, Andalucía Emprende, ya que lo he cogido de ello, lo comento, que era cómo tenemos que distribuir los resultados una vez cerrado el ejercicio en función de si son positivos o negativos. Si son positivos, lo primero es compensamos los resultados en negativos de ejercicios anteriores y si existen, hacemos lo que hemos visto en la tablita de antes. Calculamos los resultados cooperativos y los extracooperativos, deduciendo el 5% en el fondo de formación que vemos aquí, el 25% sería en el caso de los extracooperativos perdón. Los resultados, ahora veremos, nos vamos a parar un poco en cómo se calculan los resultados. Si hacemos una inversión en activos fijos y dice inversión en activos fijos, internalización o cooperación, no, pues al 25%. Sí, pues no hay dotación del FROA en el importe de la inversión, se genera excedente y calculamos los fondos de reserva voluntarios o los retornos cooperativos en el caso de que queramos lo que equivale a la distribución de beneficios en los socios. Y en el caso de pérdida, pues lo único teniendo que si son negativos y habría que seguirlo, es decir, esto yo creo que os puede venir muy bien si tenéis alguna duda en ver lo que vamos a ver ahora, ¿vale? De cómo la hoja de ruta que habría que seguir. Pues no pararnos ahí más. Entonces, y pues son ya las 10:20. Nos vamos a centrar aquí ahora con un ejemplo de consideraciones acerca de los resultados cooperativos y extracooperativos en función de, como hemos visto antes, que habría que repartirlo. Eh, lo primero, tenemos que distinguir entre qué se considera ingreso cooperativo, ingresos extracooperativos y gastos cooperativos, para ahora obtener los resultados cooperativos o extracooperativos en función de esta determinación. Entonces, lo primero que se nos dice la ley es lo que son ingresos cooperativos, que son los ingresos generados de la actividad cooperativizada de las personas socias, de la actividad cooperativizada de las personas no socias en las cooperativas de trabajo, de las cuotas periódicas, en caso de que hayan, que pagan los socios, las subvenciones corrientes y las de capital imputables al ejercicio económico, los ingresos financieros, los intereses por participación en otras cooperativas, los dividendos si no los reparten, la plusvalía por la enajenación de los elementos del inmovilizado material destinado al cumplimiento del objeto social cuando se reinvierta la totalidad del importe en nuevos elementos del inmovilizado. Es decir, que si se reinvierte parte, sería solamente la parte que se reinvierte, el resto sería extracooperativo. Con idéntico destino dentro del plazo comprendido. Tal, tal. Vale. Directamente, ¿qué te dice que son ingresos extracooperativos? Los ingresos realizados por la actividad cooperativizada de las personas no socias en las cooperativas distintas a las de trabajo. Las inversiones financieras en sociedades no cooperativas, de la actividad no cooperativizada y las plusvalías por la enajenación de momentos inmovilizados de material no reinvertido. Eh, y gastos cooperativos. Te dice que en un principio se reparten proporcionalmente en específicos y en generales. Los específicos los tenemos claro que son el importe de las entregas de bienes y servicios y suministros realizados por los socios y las prestaciones de trabajo de los socios y las rentas de los bienes cuyo goce haya sido cedido por los socios a la cooperativa. En esto ahora entremos un poco en la parte esta. El gasto en fondos de formación y los intereses devengados por los socios asociados en sus aportaciones obligatorias. Es decir, que
En un principio de los específicos tenemos claro que son los que se generan con la producción del trabajo que realizan las personas socias de una cooperativa de trabajo, y después los generales que te dice que se reparten proporcionalmente entre cooperativo y extracooperativo. Aquí nos vamos al esquema de liquidación que nos marca el impuesto de sociales, donde una vez obtenidos los resultados cooperativos y extracooperativos hacemos los oportunos ajustes. Por ejemplo, el específico de cooperativa, que es el 50% de la dotación obligatoria al fondo de reserva, obtenemos las bases imponibles de resultados cooperativos y extracoperativos, le aplicamos el tipo de gravamen que hay en cada uno, así que sería el 20 para cooperativa, para cooperativo y el 25 para extracooperativo. Calculamos la cuota íntegra previa, aplicamos las pérdidas, las aplicaciones y tal, cuota íntegra. Bueno, pues este esquema, ¿no? Que ya lo vimos la otra vez, de obtención, que esto es lo que marca la guía fiscal para el cálculo del impuesto, que esto lo podéis ver en la página de la agencia tributaria, siempre está ahí. Y sobre esto vamos a hacer un pequeño esquema de cómo seguir todos los pasos e ir haciendo los cálculos. Lo primero que tendríamos que determinar qué son los resultados cooperativos y cuáles son los extracooperativos. Y a partir de ahí podemos empezar a hacer el cálculo para el impuesto social. Si cogemos un ejercicio práctico, es decir, he puesto aquí un balance, ¿verdad? Para que lo tengamos con el modelo que nos marca el plan contable. Lo que he hecho ha sido hacerme una Excel para que el modelo que pusimos el otro día, que era el que estaba el obligatorio, bueno, con unos datos en el activo, tal, y vale. Aquí vemos que está en el pasivo no corriente, porque son a largo plazo. Los fondos de formación y sostenibilidad que había a principio del ejercicio, todavía no hemos aplicado lo del ejercicio corriente. Vemos el capital, que sería 140.000. Tenemos que tener en cuenta los fondos de reserva obligatorios que ya están aplicados. Nos dice la ley que tenemos que dotar un 20 anual hasta alcanzar el 50% del capital suscrito, que serían 70.000. Estamos en 65, todavía podemos aplicar 5.000 euros más este ejercicio. Tenemos resultados de ejercicios anteriores de 5.000 euros de pérdida. Y me quiero destacar más. Bueno, el fondo ya lo hemos visto. Y provisiones, deuda, nada. Vale. Lo que nos puede afectar y el resultado, bueno, que son 121.235, que se supone que debe de coincidir con la cuenta de pérdida y ganancia, donde tenemos los 121.235 euros que nos aparecen en balance. Aquí todavía no hemos aplicado el fondo de formación, con lo cual no está metido ese gasto, y el impuesto de sociales, que es lo que tendríamos ahora que calcular y pasarlo aquí. Es decir, una vez hecho el asiento del fondo de formación, lo contabilizamos, hacemos el cierre contable, generamos de nuevo el balance y ahora a partir de ahí calculamos el impuesto de sociales con el impuesto que nos salga, hacemos el asiento al final de dotación al impuesto. ¿Vale? Pues vamos a pasar entonces. Cogemos a un ejemplito basándonos en los datos que tenemos en, el- en la cuenta de pérdida y ganancia. Tenemos 831.100. Lo he hecho para una empresa de prestación de servicio para intentar que sea visualmente más fácil y no complicarlo. Y vamos a ir trasladando los datos del balance que tenemos, las cuentas, nos hacemos una Excel, cada uno tiene un programa que te lo hace. Y esto es un principio contando de que no tengamos un programita que nos lo haga y tendríamos que hacerlo a mano. Trasladaríamos en un principio la columna que pone total, donde pasamos
la- todos los datos de la cuenta de pérdida y ganancia, los dividendos recibidos, las subvenciones por incorporación de personas socias que acaban de publicarse, por cierto, hace poco, los resultados por la venta de un inmovilizado, la imputación de subvención de inmovilizado no financiero. Todo esto lo cogemos de la cuenta de pérdida y ganancia, ¿vale? Igual que los gastos. Gastos de personal, sueldo y salario, seguridad social, trabajo realizado por otras empresas, otros gastos de explotación, la amortización que llevábamos y los gastos financieros. Y esto nos generaba los 121.235 euros de beneficio. ¿Qué tenemos que trasladarlo? Como nos decía la normativa, los ingresos cooperativos y lo teníamos claro, y los que eran extracooperativos y los gastos. Nos decía que los gastos específicos eran el gasto de personal de los socios, sueldos y salarios. Si nos vamos aquí, tenemos que sueldos y salarios de trabajo realizado por los socios, 128.670. Pues eso es la cuota de la parte de resultado cooperativo del gasto. Si nos vamos a la misma cuenta de pérdida y ganancia que tenemos antes, el resto de salarios de las personas. Aquí estamos teniendo en cuenta los que no están incluidos ni cumplen los requisitos de socio ni nada, ¿vale? Los 62.600 más 23.162 de la Seguridad Social. Tendríamos los 62.600 del sueldo de los trabajadores más los 23.162 de la Seguridad Social, que es de ellos estamos teniendo en cuenta que los socios están todos en régimen de reta. Si tuvieran seguridad social, pues estuvieran en régimen general, estaría aquí el gasto, ¿vale? Eh, esto, si hacemos el cálculo, nos sale un 60,01 del total de gastos de personal y un 30,99 vamos a ver si, ¿vale? Si son, las sumas son 128.670 entre 214, 432 por 100, un 60,005, va, nos calculáis y nos redondeáis al 60,01, ¿vale? Y el resto sería extracooperativo. Si aplicamos este porcentaje que nos dice que se prorrateará los ingresos en función a esos gastos. A ver, la calculadorita, sí, tenemos 831,187 del total de prestaciones de servicios por el 60, espérate, ahí he hecho más, 831,187 por 60,01%, 498.795 serían cooperativos y el resto sería este cooperativo. Esto, el resto de ingresos sí tenemos claro lo que son la parte que son cooperativos, porque lo hemos recibido de inversiones en empresas cooperativas y los 650 que son de dividendos de reparto de empresas que no son cooperativas. Las subvenciones por personas socias, como se considera, es directamente resultado cooperativo. Va aquí, hemos hecho un ejemplo de la venta de un inmovilizado donde reinvertimos solamente esta parte, pues la que ponemos, y la imputación de subvenciones igual, en la que está relacionada y son gastos cooperativos, sería 5.500 y el resto 2.500. Lo sumamos todo, nos da estos importes y a partir de aquí, con este porcentaje, es donde se lo aplicamos al resto de gastos que no lo tenemos, no podemos distinguir si son cooperativos o extracooperativos porque no lo tenemos claro como los ingresos de arriba, qué parte de la amortización, qué parte de los gastos de explotación, de gastos de suministro, pues los aplicamos proporcionalmente en función de este porcentaje.
y le aplicamos el 60,62 a los gastos y los metemos en la columna de los cooperativos y el 39,38 los extracooperativos. Con eso al final obtenemos el total de gastos cooperativo y extracooperativo y el total de ingresos. La diferencia, ¿qué es lo que nos genera? El beneficio antes de impuestos y del fondo de formación. De los 121.000, pues hemos determinado que 74.819 son cooperativos y 46.415 extracooperativos. A partir de ahí, como veíamos antes en el esquema, una vez que tenemos los resultados, hacemos los correspondientes ajustes, la dotación del fondo y vamos a calcular la cuota íntegra, ¿vale? Sí, habíamos llegado hasta aquí, ¿vale? Entonces, ahora vamos a entrar en la parte del esquema de liquidación de la parte de arriba, que es, una vez que tenemos los resultados cooperativo y extracooperativo, le aplicamos los distintos ajustes y dotaciones específicas de cooperativa, como la del fondo de reserva obligatorio, para calcular la cuota íntegra. Partimos de los beneficios calculados en la tabla anterior, los 74.819 de cooperativo y 46.415 de extracooperativo. Le aplicamos el cálculo, hacemos con la ecuación que vimos antes, el cálculo de la dotación al Fondo de Formación y Sostenibilidad, que si vemos que directamente es 74.819 por el 5% sería 3.741 directamente, si no, no nos queremos complicar, y el 25% a los extracooperativos, ¿vale? Esto nos daría el beneficio contable antes de impuestos, pero antes de también hacer el cálculo que tendríamos que aplicar las pérdidas que teníamos de ejercicios anteriores, que teníamos 5.000, que de ahí sabemos que son 3.000, venían de procedentes de resultados cooperativos y 2.000, lo estamos poniendo pero así redondeado para que sea clarito, y 2.000 de extracooperativos. La dotación al fondo de reserva obligatorio, que sería el 20% de los resultados cooperativos, una vez deducidos estos importes, a ver, vamos, si teníamos 71.078 menos 3.000 euros de pérdida por el 0,20, nos debería dar los 13.616 que tenemos aquí, ¿vale? Y en el extracooperativo, pues exactamente igual. Si teníamos 34.812 menos 2.000 euros, 32.812 por el 25%, 8.203. Eh, por el 25, no, perdón. Vamos, 34.812 menos 2.000 por el 50%, 16.406, ¿vale? Nos dicen que el 50% hay que dotar de dotación al fondo de reserva obligatorio, que lo que estuvimos viendo antes, debería de bonificarse, ¿vale? Lo calculamos como una diferencia permanente exclusiva de las cooperativas, que es el 50% de lo que hemos dotado al fondo de reserva obligatorio, lo podemos deducir de la base imponible antes de seguir calculando la cuota. Después teníamos unas diferencias temporarias que hemos cogido, por ejemplo, de una libre amortización, como estuvimos viendo en el ejemplo anterior, hemos calculado las diferencias que se nos generan y se las descontamos. Entonces, del beneficio que teníamos le descontamos las pérdidas, le descontamos las diferencias permanentes y las diferencias temporarias por la libre amortización. El resultado contable ajustado sería este importe, ¿vale? De los 56.996 los cooperativos, 21.883 los extracooperativos.
Le aplicamos tipo impositivo, que sería el 20 para los cooperativos, el 25 para los extracooperativos. Nos sale la cuota íntegra, ¿vale? Vamos, de 56.996 por el 20, 11.399. Y en el otro igual, veamos, 21.883 por el 25, 5.471. Ya hemos obtenido la cuota íntegra, que es lo que buscamos llegar hasta aquí, ¿vale? Aplicado los ajustes contables que hubiéramos tenido. Hemos hecho un ejemplo con un fondo, con la dotación al fondo de reserva, y que es el más típico, ¿no? Que este casi siempre, que también se nos olvida en muchas ocasiones. Ahora, una vez que tengamos la cuota íntegra, tenemos aquí para aplicarle las pérdidas por deterioro, aplicación del límite de las pérdidas de deterioro, compensación de cuotas por pérdidas de ejercicios anteriores, que como sabéis, en las cooperativas no se compensan las bases imponibles negativas, como en el resto de sociedades, sino se compensan las cuotas. Claro, porque hay cuotas. Si compensamos las bases imponibles, tendremos en cuenta que la parte que viene del cooperativo y del extracooperativo, que algunas cuotas llevan el 20 y el otro el 25. Y más o menos reserva de nivelación. Una vez obtenida la cuota íntegra definitiva, le metemos las bonificaciones y deducciones del régimen general del impuesto sobre sociedades, las bonificaciones específicas de las sociedades cooperativas, que ahora veremos, y diferencia intrasocietaria entre el 5 y el 10 cuando se han recibido dividendos de otras cooperativas y tal, se le aplica esta diferencia. Y obtendríamos la cuota líquida. A partir de ahí le quitamos las retenciones y pagos fraccionados que hayamos hecho a cuenta y nos saldría la cuota diferencial, más o menos importe para regularizar situaciones tributarias, nos sale el líquido ingresado de por B, que es lo que tendríamos que pagar el impuesto social. Pues en eso es lo que iríamos ahora. Es decir, una vez que tenemos la cuota íntegra que hemos calculado antes, la parte de la cuota íntegra del resultado cooperativo y del resultado extracooperativo, teníamos 1.600, como vimos en el balance, de 1.600, no, perdón. Vámonos al balance, nos ponía la base de 5.000 euros de resultados de ejercicios anteriores, que las cuotas correspondientes son 600 de cooperativos, 1.000 de extracooperativo, que hacen los 1.600, se lo quitamos, porque en los 1.600 viene de la suma de estos dos, se los restamos a los 16.870 y nos da una cuota íntegra ajustada de 15.270. Como vimos en el auto, que ahora nos vamos para mucho más, si cumplimos los requisitos de ser especialmente protegidas, eh, en especial que el límite de trabajadores, que no supere un 25% de las horas que realizan los socios de trabajo, es decir, que los no socios no superen el porcentaje, que no se cobre más del 200% del estipulado en el sector, hay que aplicar convenios, verás. Bueno, es decir, que cumplidos estos requisitos, y si podemos demostrar que somos especialmente protegidas y lo hemos marcado en la casilla al inicio, que es importante, en algunos casos nos ha ocurrido que viene impuestos sociales donde se marcó que era protegida, pero no especialmente protegida, y después, sin embargo, se ha aplicado esta bonificación y automáticamente salta un requerimiento porque, ¿verdad? Porque es automático. Entonces, esta bonificación, que lo veíamos aquí, bonificación de sociedades cooperativas que tiene en la ley 20.1990 del 50%, del 50% de la cuota íntegra ajustada, con lo cual se nos quedaría la mitad. ¿Vale? La cuota líquida sería de 7.635. En este caso, en el ejemplo, no teníamos retenciones bajas a cuenta, pero que si hubiera habido retenciones, pero no ha habido pagado a cuenta porque había pérdida de ejercicio anterior, que no sabía que el ejercicio anterior se ve con pérdida y no sabía, durante este año no se habían hecho pagos a cuenta.
Si el ejercicio anterior hubiera salido positivo, se hubieran ido realizando los distintos pagos a cuenta que se hacen, los 3 pagos que se hacen al año. Los descontaríamos de aquí, más algún tipo de retención que nos hubieran hecho a lo mejor en el reparto algún dividendo o, o algunos intereses de que nos haya generado el banco, nos haya retenido por los dividendos de algún fondo, de alguna inversión financiera. Todo esto se deduce aquí y nos sale la cuota líquida a ingresar y a devolver. Ese sería el importe a poner. Ahora, a partir de ahí, hacemos el asiento de cierre de la contabilidad en el balance. No obstante, yo he puesto aquí un enlace, que si queréis siempre, para cuando hagáis los cálculos, que es un enlace a el simulador que tiene en la agencia tributaria en su página web del impuesto de sociedades. Este está todavía 2023, bueno, ha salido de 2024. Es decir, que si tú le metemos aquí un NI y le ponemos, podemos hacer la simulación de entrar aquí, ver las distintas, aquí, lo que hemos hablado antes, si marcamos protegidas o especialmente protegidas, si es reducida a dimensión, si cualquier cosita que queramos poner, que es inferior a 20 millones, la fecha del periodo del ejercicio, que en este caso sería del 2023 porque no ha salido todavía. Enero. Bueno, ahí he marcado el estado de cambio patrimonio neto que no es. Esto continúa sin importación. Y aquí tenemos las distintas páginas del impuesto de sociedades donde podemos traspasar los datos del balance, aquí al activo corriente, pasivo, las cuentas de pérdida y ganancias. Podemos ir viendo el traslado y hacer una simulación del impuesto de sociedades para ver cuánto nos saldría el cálculo final. Bueno, si tenemos aquí, bueno, aquí haríamos una vista previa y demás, aquí tenemos los distintos apartados, en los de que hemos marcado especialmente cooperativas, nos dejará, a ver, la que te ha pillado. No. La base de reparto final, que no lo hemos visto, pero bueno, donde con los beneficios y tal que tenemos, a dónde lo aplicaríamos, la parte que va, que es importante, si hemos destinado el 50% al fondo de reserva si no hemos hecho la bonificación del 50% de lo destinado al fondo de reserva obligatorio, es importante que se ponga aquí el fondo de reserva obligatorio. Es la primera vez que se aplica la bonificación y no se reparte, no se aplica el fondo. Los fondos es muy importante porque cuando se disuelve la cooperativa o se transforma, eh, una parte, sí, bueno, los fondos de formación es entero y demás, y una parte de los fondos de reserva también hay que devolverlos. Entonces la administración está muy pendiente de esto, tanto el registro de cooperativa, cuando se depositan las cuentas, lo primero que mira son los fondos que estén bien aplicados y se lleven el traspaso de un ejercicio al otro, no desaparezcan, que muchas veces desaparecen por lo que sea, y en el impuesto de sociedades eh, también se vigila que se aplique los fondos y se contabilicen correctamente, porque son, como he hablado, unos fondos que al final pasan a las administraciones, entonces ellos miran por ello y les interesa que eso esté bien. Entonces, bueno, aquí podríais entrar en los distintos apartados para ir viendo, si queréis, que es un simulador, que no pasa nada, y ir a hacer, vamos, no, si no presenta la liquidación ni nada, ¿vale? Y podéis calcular, comprobar que todos los cálculos que se han hecho en la Excel, bueno, pues al final
se corresponden con lo que hemos calculado. Básicamente he puesto un ejemplito así sencillito, esto lo podríamos complicar a todo lo que queramos. Si hay quien lo tiene esto hecho en Excel, el activo, el pasivo, todo lo tiene vinculado, eso ya depende de cada uno, lo que se lo quiera currar, lo hace a mano, o lo más habitual que se tenga un programa que donde haga todos estos cálculos. Entonces, bueno, pero es una manera de poderlo calcular. Así que por mi parte, intentando cumplir horario, Pues muchas gracias, estaríamos Paco. aquí y a ver si... Dejamos si acaso 5 minutillos porque por si alguien quiere preguntar algo, ¿vale? Deja de compartir pantalla y que se vea la gente que está. ¿Cómo? Que deja de compartir pantalla y con eso nos vemos lo que estamos hablando y todo. Que deje de Eh, compartirla, vale. sí. Espera. Por si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay una pregunta en el chat que habla acerca de, dice, hablando concretamente en la parte que tiene que ver con la venta de activos. Tú estás explicando que en el ejemplo el beneficio por venta de inmovilizados se considera que es parte del resultado cooperativo y en parte del resultado extracooperativo, según la ley de cooperativas. Pero según la ley de régimen fiscal, la 2090, no se considera fiscalmente todo como extracooperativo, una de las preguntas que hacen. La consideración de extracooperativo o cooperativo Sí, sí, sí. es la venta del inmovilizado. Así que yo supongo que tiene que ver con si se obtiene beneficio o no, se considera amortización. Es que, espérate, un momentito, que no sé cómo deja de compartir, Ah, vale, no vale, accedo tranquilo, a... tranquilo. Aquí, ahora mismo estoy compartiendo, ¿no? Sí, bueno, si te cuesta mucho trabajo, no lo quites, ¿no? Ahora su. No sé cómo quitarlo. Pero no te preocupes, no te Pepe, preocupes. Hay una aquí pregunta ahí, está si en compartir. se va a pasar la exposición, sí, eso se remitirá a todo el que esté inscrito en el formulario, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Dice una persona que dice que está interesada cómo se contabiliza la bonificación ¿La del qué, perdón? 50%. Que pregunta que cómo se contabiliza la bonificación del 50%. No se bonifica. Bueno, contéstale tú. ¿La bonificación del 50% de qué? Del impuesto a sociedades, supongo que estará preguntando. Ah, lo de... No, pero que eso no se contabiliza. Claro, exactamente. Es que eso es, a la hora de hacer el cálculo, se contabiliza. Es decir, cerramos cuando terminamos con el fondo de formación. El fondo de formación lo calculamos y se hace la contabilización. Y a partir de ahí se hace el cierre del ejercicio. Con ese cierre, con ese balance, lo trasladamos al impuesto de sociedades y vamos aplicando las distintas bonificaciones. Entonces, eso es una bonificación de la cuota para la hora del cálculo del impuesto. Es decir, que si tú ves el final, el impuesto de sociedades no coincide exactamente como si le aplicamos un 10% al resultado porque se van haciendo distintas bonificaciones, no siempre coincide, que muchas veces la gente dice, es que no coincide, si es un 20 no coincide con el 20, o no, porque se han ido haciendo las distintas bonificaciones, las distintas deducciones, y pues, será un 10, será un 8,5, será un 14, pero no lleva un ejemplo. Hay quien pregunta, como tú has comentado, si la cuota que se paga FAESTA entra dentro del Fondo de Formación y Sostenibilidad. Claro que entra, pero también lo pueden poner directamente como gasto y prácticamente es lo mismo y se lo quitan directamente. No hace falta llevar los resultados y buscar la bonificación, pero bueno, eso cada uno que haga lo que crea oportuno. Claro, eso hay de todo. Hay quien directamente lo contabiliza contra el fondo cuando lo contabiliza la cuota y hay quien la va creando contra una cuenta de cuota de FAE estatal y al final de año regulariza y lo pasa todo al fondo. Exactamente. Otra pregunta dice, ¿en qué caso de el trabajo de personas no socias se puede considerar gasto cooperativo en una cooperativa de trabajo asociado? ¿Perdón? Está hablando de personas no socias si se puede considerar gasto cooperativo. ¿En qué casos? Las personas no socias que se considere gasto cooperativo. ¿En qué casos se puede considerar eso? Claro, bueno, en un principio es que hay que distinguir los gastos que se los metemos directamente como gasto
cooperativo es simplemente las personas socias de trabajo, todas. Después tendríamos las de pruebas que también se podrían meter y se podrían meter los que, bueno, principalmente esas. Las no cooperativas en un principio, los que no son socios, son trabajadores por cuenta ajena, no entran como gasto cooperativo. Lo que pasa es que si se tiene en cuenta en el cálculo al final para ser especialmente protegidas, sí tendremos en cuenta las horas que han echado, el sumatorio de jornadas cooperativizadas que le llaman porque es en porcentaje en hora, no es por tipo de trabajo. A la hora de considerarlo especialmente protegida para esa bonificación. ¿Vale? Pero los trabajadores en un principio que no sean socios, están por cuenta ajena, no es gasto cooperativo. Exactamente. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguien quiere preguntar? Yo creo que le da a no compartir, se quita lo de la pantalla a la otra, pero bueno. Bueno, pues si no hay más Pero preguntas, es pues que tengo compartir. Si le doy, me sale, no sé, otra cosa. Pero no sé por qué no me sale no compartir. bueno, no te preocupes. Aquí hay alguien que puede contestar. Ya han contestado acerca de. Ah, gracias por la venta inmovilizado. Dice, a ver si se puede contestar. En el ejemplo, el beneficio por venta inmovilizado se considera, es lo mismo, resultado cooperativo en parte no cooperativo. Según la ley, eh, no se considera resultado extracooperativo. La pregunta que hice yo al principio, cuando hay una venta de inmovilizado, hay una parte considerada cooperativo y otro extracooperativo. Si ¿Hasta qué cumple con los punto no requisitos. se considera fiscalmente todo extracooperativo? Está preguntando, según la ley 2090. No, todo no. Porque si cumple una parte de reinversión y cumple los requisitos que te dice la ley que tiene que cumplir, la parte que cumple esos requisitos solamente que se reinvierta si te lo permite deducir como cooperativo. Vale, yo creo que ha sido contestado, ¿eh? Si se cumple una serie de requisitos, entonces hay una parte que es cooperativo y otro Bueno, sí que vamos a extracooperativo. ver. No solo todo es extracooperativo. Creo que en la misma presentación venía. Sí, yo lo Creo que en la misma presentación venía Vale. los El- requisitos exactos. En vez de escribirlo, que está un poco más trabajado, la gente podía preguntar, así sería más efectivo. No lo leería yo, que lo mejor Pero bueno, quito o dejo de dice que tiene que enfatizar determinadas ser. cosas, ¿vale? Vale. Bueno, si no hay más preguntas, pues concluimos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues muchas gracias a Paco Ortega de la Cooperativa Balance de Gestión Empresarial. Y en cualquier caso, no sé si lo ha comentado al principio, yo creo que sí, hay modificaciones en cuanto al impuesto a sociedades, pero que entran en vigor a partir del 1 de enero del 2025, por lo que seguramente, bueno, seguramente no es aplicable en este impuesto de sociedades que realicemos ahora y se hará para el de esos siguientes, con lo que ya haremos el pertinente seminario para que podamos hacer ese tipo de historias. ¿Vale? Venga, pues todo, muchas gracias a todos y a todos, ¿vale? Venga, concluimos. Muy bien. Detengo la grabación. De acuerdo.